Hola, te doy la bienvenida a esta serie de vídeos sobre estudios que se han realizado con terapias reflejas, en concreto la reflexología y el suyo. Hoy vamos a ver un estudio que se realizó en el municipio de Holguín, en Cuba, sobre la efectividad que tenía el suyo en pacientes con asma bronquial. Cuenta el estudio que alrededor de, entre el 4 y el 7% de la población mundial sufre asma. Y en concreto en Cuba, según un estudio del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, la prevalencia del asma y de enfermedades alérgicas en niños y en adultos es un 13%. Y el costo, que se estimaba en 2011, es de más de 61 millones de dólares al año. Pues debido a estos altos costes y también al aumento de la toxicidad medicamentosa, pues se ha hecho que se busquen alternativas de terapias naturales, biológicas, para el asma. Se eligió el suyo porque ya había estudios de la efectividad del suyo en diferentes tipos de enfermedades y porque el suyo estimula los propios mecanismos de defensa de la persona. Es un método de autocuración seguro, es efectivo y es económico. Y además se eligió hacer los tratamientos con semillas. La semilla es una estructura biológica viva, una fuerza vital. Y su efecto se debe a que los campos biológicos de la semilla actúan como recíprocamente con las áreas de correspondencia de los órganos. O sea, se intercambian energía. Entonces, con el uso de la semilla, al aplicarla, tiene como un doble efecto. Por una parte, estimula, porque estás como presionando ese punto, y por otra parte hay como ese intercambio energético. Vamos a ver cómo se llevó a cabo este estudio sobre la efectividad del tratamiento del asma bronquial con la terapia Suyok en la mano y con el uso de semillas. El estudio se presentó en el tercer Congreso Regional de Medicina Familiar y fue por parte de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, ya que el estudio se realizó en el municipio de Holguín. Se realizó durante un año, desde septiembre de 2009 a septiembre de 2010. El estudio está en PDF y se puede descargar fácilmente desde la web. El estudio se dice que es cuasi experimental en el sentido de que no hubo un grupo de control y un grupo de estudio, sino que se hizo una hipótesis y la hipótesis era: el microsistema suyo de la mano con la aplicación de semillas es eficaz en el tratamiento del asma bronquial en pacientes adultos. De 65 pacientes que acudieron a la consulta de medicina tradicional y natural del Banco Provincial de Sangre en el municipio de Holguín, seleccionaron a 68. 68 eran los que cumplían los siguientes criterios de inclusión, que era, pues según la edad, tenían que tener entre 16 y 65 años, y luego con el diagnóstico clínico de asma bronquial intermitente, persistente leve y persistente moderada. El asma bronquial es una enfermedad crónica que, aunque suele ser muy común en niños, también es muy frecuente en adultos y que es una de las principales causas de ingresos hospitalarios. Es una alteración inflamatoria crónica de las vías aéreas y produce episodios de sibilencias, que son los silbidos, pitos, disnea, una dificultad para respirar, opresión torácica y tos. El asma bronquial intermitente significa que los síntomas aparecen menos de 2 veces a la semana, no hay síntomas intercrisis y los síntomas nocturnos
menos de 2 veces en un mes. La persistente leve es cuando es pues, más de 2 veces a la semana, pero no ocurre de una manera diaria. Y los nocturnos, los síntomas nocturnos, más de 2 veces en un mes. Y ya la persistente moderada, los síntomas son diarios. Hay una necesidad de tomar beta-2 adrenérgicos. Y los síntomas nocturnos pues aparecen más de una vez por semana. El objetivo general pues estaba claro que valorar si la terapia suyo era efectiva, utilizando semillas en pacientes con asma bronquial. Y los específicos pues era ver la diferencia que había según la edad, el sexo y según esa clasificación clínica del asma bronquial. Luego evaluar la respuesta que había al tratamiento, si era una respuesta buena, se había reducido síntomas, intensidad, frecuencia o no. Y luego comparar el tratamiento que recibían los pacientes en los periodos de crisis e intercrisis antes y después del tratamiento de suyo. En el diagnóstico, pues estaba por una parte el clínico, a cada paciente se le hizo un interrogatorio, un examen físico y también se valoró su historial clínico. Y el holográfico se refiere a la parte de suyo, que era la sensibilidad que tenía zonas de correspondencia del sistema respiratorio alto y bajo, la zona de riñones y el punto psicosomático. La forma en que se llevó a cabo el tratamiento era, bueno, pues como en suyo, ¿no? Hay que presionar los puntos, localizar los que están más sensibles, o sea, donde hay más dolor, y se presionaba de 1 a 3 minutos hasta que el dolor cediera y luego se colocaban las semillas. En el caso de los riñones, judías rojas, y en el caso de, bueno, de los otros puntos que se trabajaron, eh, como era bronquios, tráquea, laringe, psicosomático y nariz, se puso millo blanco. Aquí en la imagen se puede ver la localización dentro del sistema estándar del sistema respiratorio. Se indica en el estudio que se siguieron 4 de los 5 pasos de la terapia de semillas, que se suele utilizar en casos crónicos. Estos 4 pasos en realidad es, primero localizas cuáles son los puntos más dolorosos. En un principio, pues debido a ese asma bronquial, pues se fueron a la zona de pulmón y localizaron 2 puntos, que era pues a nivel de bronquios. Los bronquios están dentro del pulmón, como se puede ver en la imagen. Luego también la tráquea, laringe, y hay un paso también que es otras zonas relacionadas. Y en este caso se encontró que también estaba muy sensible la zona de nariz. Y otro de los puntos que se utilizó, el psicosomático, era por la importancia que tienen regular todos los procesos del organismo. O sea, que ayudaba en todo ese proceso. Con lo cual se utilizaron 8 puntos, 2 en bronquios, los 2 en los riñones, tráquea, laringe, psicosomático y nariz. Solamente se colocó en una mano y era la mano contraria a la dominante de la persona, para que así esa persona pudiera estimularse mejor esos puntos. Y el número de sesiones fueron de 23 en total a lo largo de un año. En las primeras 4 semanas, el tratamiento se hizo 2 veces a la semana. O sea, iban a la consulta, le estimulaban todos los puntos y le colocaban las semillas. Y le pedían que se reemplazaran las semillas, o sea, que se colocaran semillas nuevas a los 3 días, o si alguna se caía. Y también pues les invitaron a que si se les caía o la semilla no estaba bien, pues que podían ir en cualquier momento a la consulta para reemplazarla. Y si acaso en algún momento no tenían semillas, pues directamente con
algo con una punta así roma, pues que ellos se estimularan el punto. La recomendación era que en las primeras 24 horas presionaran las semillas 1 o 2 veces al día y luego ya el resto eran 3 o 4 veces al día durante de 1 a 3 minutos o hasta que disminuyera la sensibilidad, que se redujera el dolor en ese punto. Y también le recomendaron que si se presentaba una crisis aguda, que se presionaran los puntos, pero que comenzaran de abajo hacia arriba, o sea, desde los bronquios hacia arriba, terminando por la nariz y psicosomático. Y en esa imagen se ve la localización del punto psicosomático que está en la articulación interfalángica del pulgar y de los riñones. Esta tabla 1 nos muestra los pacientes según edad y sexo. Predomina el sexo femenino y las edades entre 26 y 35 años. En la tabla 2 vemos que el mayor número de pacientes están dentro de la categoría de asma persistente moderada. Esto lo explican por el hecho de que cuando tú te encuentras peor, pues estás como más abierto y con más deseo de encontrar cualquier otra alternativa. En esta tabla 3 vemos el resultado del tratamiento suyo y vemos que el 70,6% de los pacientes mejoraron, o sea, 48 de los 68 pacientes de la muestra. Con el asma intermitente fue el 100% y casi un 82% de los pacientes con asma persistente leve. Y de la persistente moderada, pues era casi el 60%. Comentan en el estudio que revisando bibliografías donde se ha aplicado el suyo, pues que el resultado es similar e incluso a veces es un poco más elevado cuando han utilizado agujas, imanes o meridianos Biol. Aquí en esta tabla compara el tratamiento intercrisis antes y después de la terapia suyo y se ve cómo ha bajado el consumo de medicamentos. De hecho, después del tratamiento, 28 personas solamente ya utilizan el suyo, se han dejado los medicamentos que tomaban. Y en esta tabla 5, que ya es el tratamiento de las crisis, se ve cómo también ha bajado el consumo de medicamentos y después de aplicar el tratamiento, 41 pacientes, que representan como un 60%, ya resolvieron sus problemas, sus crisis de asma con el tratamiento suyo. Así que las conclusiones fueron que con el suyo, aplicando el suyo en la mano y con semillas, pues obtuvo una mejoría significativa en la mayoría de los pacientes. Disminuyó el uso de medicamentos, tanto en periodos intercrisis como durante las crisis, y resultó ser una terapia útil por su inocuidad, porque era fácil de aplicar y porque se obtuvieron unos buenos resultados terapéuticos. Bueno, pues como hemos visto, el suyo probó ser una terapia efectiva en los pacientes con asma bronquial, en esos 3 tipos de asma. Es importante también destacar que el uso de semilla es fácilmente accesible a todo el mundo y entonces cualquiera lo puede utilizar y lo principal es que no te va a hacer daño. O sea, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada, que te quedes igual que estás, pero no te va a hacer daño. Entonces, es poner las semillas, efectivamente, si tú las pones con una intención, por ejemplo, el hecho de utilizar judías para los riñones, se ve que hay una semejanza en la forma. Entonces, cuando se utilizan semillas en suyo, puedes jugar con la forma y con el color. Por ejemplo, aquí se ha cogido millo blanco. El blanco está relacionado con el elemento metal. El sistema respiratorio pertenece al elemento metal. Entonces, bueno, si sabes esas relaciones de colores y energía, pero sencillamente, si tú le das la intención,
o pones unas semillas como más neutras, por ejemplo, arroz integral, o puedes coger también mijo. Vas cogiendo semillas que aunque sean neutras, tú le pones la intención y e intentas localizar puntos dolorosos en la zona. Por ejemplo, en este caso, pues si era en pulmones, localizaron en esos puntos más dolorosos. Claro, eran los bronquios, que los bronquios están dentro de los pulmones. Entonces, si tú te vas a esa zona, localizas los puntos más dolorosos y pones, no hace falta poner solamente dos, cúbrelo de semillas, pon bastantes semillas y vas presionando, o sea que entonces estimulan los puntos porque las presionas y luego, porque esa semilla, que sí, que esté viva, no pongas arroz blanco porque eso está muerto, que sea una semilla que tenga vida. Entonces, también hay ese intercambio energético, siempre te va a ayudar. Entonces, el uso de semillas es algo que está a la mano de cualquier persona. Aquí solamente se ha utilizado en una mano. Hay veces que se elige la mano derecha para la mujer y la mano izquierda para el hombre. Aquí han utilizado la mano predominante. Puedes utilizar también las dos manos. Lo que es importante es que esas semillas no se mojen. Así que te invito a que también comiences a utilizar las semillas en cualquier parte de tu cuerpo que esté alterado o que duela o que tenga algún tipo de problema. Sencillamente pones las semillas sujetas con un esparadrapo y ya está. Y observas qué pasa. Bueno, pues si lo haces, espero que nos cuentes cuál es tu experiencia y cualquier tipo de duda también ahí abajo en los comentarios la, la puedes poner. Pues muchísimas gracias, yo os espero en el próximo vídeo. Un abrazo.